Un trueno rasgó los cielos andinos y la tierra tembló como si los dioses hubieran despertado. El eco de un grito recorrió los templos de piedra, arrancando a los fieles de su calma. Diego Guamán dijo: «Las montañas sangran, la profecía se abre ante nosotros». Isabel Quispe se arrodilló con lágrimas en los ojos, mientras el ídolo de oro en sus manos se quebraba en dos. Mateo Cárdenas murmuró: «El destino ha sido sellado con sangre prohibida». La oscuridad se extendió sobre el templo, cubriendo cada rostro en incertidumbre. Un murmullo de traición recorrió el aire, y en ese instante nació una verdad peligrosa: nada volvería a ser igual. Los dioses habían hablado sin voz, con furia invisible, y los hombres temblaban ante su silencio. El silencio tras la tormenta fue más aterrador que el estruendo mismo. Diego Guamán caminó entre los restos del templo, con el corazón latiendo como tambor de guerra. Isabel Quispe dijo: «Los dioses han roto el pacto». Su voz temblaba como si temiera ser escuchada. Mateo Cárdenas observó los fragmentos del ídolo y susurró que la profecía hablaba de sangre prohibida. Los fieles se escondían entre las sombras, incapaces de aceptar lo ocurrido. El aire olía a ceniza y miedo. La luna se ocultó tras nubes espesas, como si incluso ella negara su luz a los hombres. El rumor de traición se extendía como un veneno. Diego Guamán recordó las palabras de su madre perdida, advirtiendo que un día la sangre maldita despertaría. Isabel Quispe dijo: «Hay alguien entre nosotros que oculta un linaje oscuro». Mateo Cárdenas bajó la mirada, evitando el contacto, como si ya supiera la verdad. Los muros rotos parecían murmurar, cada grieta un susurro de advertencia. Nadie respiraba con calma. Todos esperaban la próxima herida. La lluvia comenzó a caer como lágrimas de los dioses, apagando las antorchas caídas. Diego Guamán dijo: «No es el final, es el inicio de la condena». Isabel Quispe tembló bajo el agua helada, jurando que protegería el secreto, aunque la matara. Mateo Cárdenas levantó el rostro hacia el cielo y gritó que la traición estaba dentro del linaje. La lluvia se mezcló con cenizas, tiñendo el suelo como si la tierra misma sangrara. El rugido de un cóndor atravesó la noche, presagio de muerte. Diego Guamán siguió el vuelo oscuro, convencido de que marcaba su destino. Isabel Quispe dijo: «El cielo nos señala como culpables». Mateo Cárdenas cerró los ojos, aceptando que no había vuelta atrás. El templo, ahora ruinas, se convirtió en tumba de juramentos rotos. Y allí, en medio de la desolación, los dioses sellaron con su silencio el inicio de una guerra imposible de detener. La mañana siguiente nació con un cielo gris y cargado de ceniza. Diego Guamán caminó solo entre las ruinas, sus pasos resonando como golpes de tambor en un templo vacío. Sus pensamientos ardían como fuego oculto. Isabel Quispe dijo: «No cargues tú solo con este peso». Sus palabras eran un bálsamo y una condena. Diego Guamán apretó los puños, recordando las burlas de su infancia, cuando le llamaban marcado. Mateo Cárdenas se acercó lentamente, con el rostro cansado por los años y la culpa. «Pantomeno con palo». Mateo Cárdenas murmuró: «El destino nunca ha sido amable con los elegidos». El aire estaba lleno de humo y silencio. La fragilidad de Diego Guamán quedó expuesta, no como héroe, sino como hombre quebrado por el pasado. La fragancia del maíz quemado llenaba el aire, recordando las ofrendas destruidas. Diego Guamán recordó a su madre perdida, cuyos ojos verdes siempre brillaban con compasión. Isabel Quispe dijo: «Tu dolor es el mío, Diego». Sus palabras lo atravesaron con ternura y temor. Mateo Cárdenas se inclinó sobre los restos del ídolo roto y dijo que las cicatrices del alma siempre marcan más que las de la carne. El viento soplaba entre grietas como un lamento. Diego Guamán sintió que su debilidad no era vergüenza, sino un puente hacia los demás. Su humanidad, desnuda y vulnerable, lo ataba más fuerte a su destino. El sol se alzó tímidamente entre nubes, bañando los escombros con luz pálida.
Diego Guamán dijo: no fui hecho para llevar este peso. Su voz se quebró como vidrio roto. Isabel Quispe respondió que la dignidad no se busca, se gana con sangre y resistencia. Mateo Cárdenas levantó la mirada y dijo que la profecía no buscaba perfección, sino un corazón dispuesto a quebrarse. El silencio posterior fue más fuerte que cualquier palabra. El dolor se hizo puente entre ellos, uniendo sus destinos. Cada grieta en las piedras del templo parecía reflejar las grietas de Diego Guamán. Las sombras de la tarde se alargaban sobre las ruinas. Diego Guamán miró su reflejo en un charco de agua y vio no un guerrero, sino un niño abandonado. Isabel Quispe dijo: tus cicatrices son banderas, no cadenas. Su mirada ardía como fuego en la penumbra. Mateo Cárdenas cerró los ojos y recordó su propio fracaso, admitiendo que había ocultado verdades por miedo. Diego Guamán tembló, dividido entre odio y necesidad de creer. El peso de la soledad lo hundía, pero el vínculo con Isabel Quispe lo mantenía en pie. Así se tejía el ancla emocional que lo uniría al público. El sol se ocultó tras las montañas, y el frío nocturno mordió la piel como cuchillo. Diego Guamán dijo: si los dioses me han marcado, que lo hagan con todo su peso. Isabel Quispe respondió que ella caminaría a su lado aunque la condena la consumiera. Mateo Cárdenas respiró hondo y admitió que había callado la verdad demasiado tiempo. La noche cubrió todo con un manto de incertidumbre, pero en medio de la oscuridad brilló un vínculo humano indestructible. El corazón de Diego Guamán latía con miedo, pero también con un nuevo deseo de pertenencia. El aire de la aldea se volvió espeso con susurros de miedo. Diego Guamán caminó entre las chozas sintiendo que cada mirada era un cuchillo oculto. Isabel Quispe dijo: la lealtad se quiebra como el barro bajo la lluvia. Su voz estaba cargada de desconfianza. Mateo Cárdenas se inclinó sobre el fuego y admitió que los dioses callaban porque los hombres habían roto los votos. Los ancianos negaban con la cabeza como si ya hubieran condenado al joven. Diego Guamán apretó los dientes, temiendo que hasta los más cercanos fueran enemigos disfrazados. La sombra de la traición crecía más rápido que la noche. El rumor llegó como un veneno en agua clara. Alguien había entregado secretos del templo a manos rivales. Diego Guamán dijo: nos quieren quebrar desde dentro. Isabel Quispe levantó la mirada y afirmó que hasta la sangre podía volverse contra sí misma. Mateo Cárdenas golpeó el suelo con su bastón, exigiendo silencio, pero sus ojos revelaban duda. Las voces se alzaron entre los pobladores, acusando sin pruebas, señalando con manos temblorosas. Cada palabra era una chispa en un campo seco. La comunidad antes unida se convertía en un nido de sospechas. La noche cubrió la aldea, pero no trajo descanso. Diego Guamán escuchó pasos furtivos detrás de él, como serpientes arrastrándose. Isabel Quispe dijo: no confíes ni en las piedras que pisan tus pies. Sus palabras eran filo y advertencia. Mateo Cárdenas confesó que el enemigo no siempre lleva un rostro extraño. Los perros ladraban hacia la nada y las antorchas temblaban en manos nerviosas. El miedo crecía como un monstruo invisible, devorando la calma. Diego Guamán supo que la batalla ya había comenzado, sin espada y sin campo abierto. En el corazón de los hombres, el consejo de ancianos fue convocado en secreto, rodeado de velas que chisporroteaban. Diego Guamán fue llevado ante ellos como un acusado. Isabel Quispe gritó que él no debía ser juzgado por los pecados de su linaje. Mateo Cárdenas guardó silencio, su rostro dividido entre protegerlo o condenarlo. Los ancianos dijeron que el destino había puesto una marca en su sangre. Las voces se elevaron como truenos en una tormenta contenida. Diego Guamán bajó la cabeza, sabiendo que las murallas que lo rodeaban no eran de piedra, sino de desconfianza. Cuando la reunión terminó, el silencio pesaba más que 1000 gritos. Diego Guamán salió del consejo con el pecho ardiendo. Isabel Quispe lo alcanzó y dijo: el fuego que te destruye es el mismo que puede salvarte. Sus ojos brillaban con furia y fe. Mateo Cárdenas lo siguió en la penumbra, confesando que pronto debería revelar secretos que cambiarían todo.
El viento soplaba como un gemido entre las ruinas. Diego Guamán sintió que la traición no venía solo de fuera, sino que caminaba en cada sombra cercana. Su destino se volvía una red de cuchillos invisibles. La noche se abrió con un murmullo de viento helado entre las montañas. Punto día. Diego Guamán fue llevado por Mateo Cárdenas hacia una cámara oculta bajo las ruinas. Isabel Quispe lo siguió con el rostro endurecido por la sospecha. Mateo Cárdenas dijo: «El secreto que oculté es más pesado que la piedra que nos cubre». Diego Guamán lo miró con furia contenida, sintiendo que cada palabra era un veneno. «Conte». Isabel Quispe preguntó si todo lo ocurrido estaba escrito en la sangre de Diego Guamán. Mateo Cárdenas cerró los ojos y afirmó que sí, que su linaje era la herencia de un emperador y una maldición de los dioses. El suelo pareció temblar con la revelación. El eco de las palabras de Mateo Cárdenas retumbaba como un tambor en la cabeza de Diego Guamán. Diego Guamán gritó que jamás había pedido esa sangre prohibida. Isabel Quispe lo sostuvo por el brazo, recordándole que no se mide el valor por el linaje, sino por los actos. Con tú. Mateo Cárdenas confesó que había guardado silencio porque temía que el poder en sus venas desatara destrucción. El fuego de las antorchas proyectaba sombras largas, como si los dioses observaran desde las piedras. El secreto arrancó las raíces de toda certeza, dejando a Diego Guamán dividido entre orgullo y condena. El silencio posterior fue más devastador que la revelación misma. Pantón Puentes. Diego Guamán cayó de rodillas, sintiendo que el peso de generaciones lo aplastaba. Isabel Quispe dijo: «No eres esclavo de tu sangre, eres dueño de tu voluntad». Su voz ardía con una fe que parecía imposible. Mateo Cárdenas sostuvo el rostro con sus manos temblorosas y admitió que los dioses habían marcado a Diego Guamán como el heredero maldito del emperador caído. Una verdad que reescribía cada paso del camino. Las paredes parecieron respirar con ecos de antiguos juramentos. El destino se reveló como un monstruo de 1000 ojos. La voz de un anciano resonó en la entrada de la cámara, acusando a Diego Guamán de ser el hijo prohibido que pondría fin al imperio. Diego Guamán se levantó con furia en los ojos, negando el destino que le imponían. Isabel Quispe gritó que la profecía podía ser rota si la voluntad lo permitía. Mateo Cárdenas bajó la cabeza, sabiendo que la verdad ya no podía ser contenida. Los ancianos encendieron más antorchas, iluminando rostros llenos de miedo y odio. En aquel instante, el enemigo ya no era externo, sino la sangre misma que ardía en las venas de Diego Guamán. El clamor se convirtió en caos. Diego Guamán sintió que las piedras mismas lo rechazaban, como si la tierra supiera que en sus venas corría la sangre prohibida del emperador. Isabel Quispe dijo: «Si este es tu destino, lo enfrentaré contigo». Mateo Cárdenas susurró que la traición de su silencio era el precio de su miedo. El eco de los ancianos clamando «hijo maldito» retumbaba con violencia. Tanto con dos casiones anciano, casi retumbaba con violencia. El aire se volvió insoportable, cargado de odio y revelación tonto. La verdad había sido arrancada de las sombras y ahora no había marcha atrás. El giro había desatado una nueva guerra. El consejo estalló en gritos y antorchas alzadas. Diego Guamán enfrentó a los ancianos, con los ojos ardiendo como brasas. Isabel Quispe dijo: «Si lo condenáis, me condenáis a mí también». Su voz era espada contra el odio. Mateo Cárdenas golpeó el suelo y pidió calma, pero su súplica se perdió entre los rugidos. El fuego crepitaba, iluminando rostros deformados por la furia. Diego Guamán comprendió que no había regreso. El secreto había desatado la tormenta. El clímax comenzaba como una llama imposible de apagar. Las palabras se convirtieron en violencia. Un anciano lanzó una piedra contra Diego Guamán y la sangre brotó en su frente. «¿Qué?» Isabel Quispe gritó que el linaje no podía matar la voluntad. Mateo Cárdenas apartó a los atacantes con su bastón, pero su fuerza era débil frente a la multitud. El suelo vibraba con cada golpe de odio.
Diego Guamán alzó la cabeza ensangrentada y juró que no caería sin luchar. La batalla ya no era contra los dioses, sino contra la rabia de los hombres. El choque de cuerpos llenó la sala. Diego Guamán luchó con manos desnudas, empujando y derribando a los que lo acusaban. Isabel Quispe se lanzó contra un agresor, protegiéndolo con desesperación. Mateo Cárdenas gritó que los dioses castigaban la traición, pero nadie lo escuchó. El fuego alcanzó las cortinas y las llamas treparon como serpientes rojas. Diego Guamán se sintió al borde de quebrarse, entre el destino escrito y la furia del presente. El clímax rugía como un volcán en erupción. Solo. Las llamas devoraron el consejo como si fueran lengua de los dioses. Diego Guamán dijo: que mi sangre maldita se mezcle con fuego, pero no con cobardía. Isabel Quispe lo miró con lágrimas ardientes, prometiendo resistir. Mateo Cárdenas temblaba, consciente de que su silencio había sembrado aquella destrucción. Los ancianos huían entre humo y ceniza, pero la guerra apenas comenzaba. La verdad no se podía ocultar ni apagar, ardía como la propia noche. El techo comenzó a derrumbarse, lanzando chispas y polvo. Diego Guamán tomó la mano de Isabel Quispe y la sacó entre el fuego. Mateo Cárdenas siguió cojeando, con el rostro marcado por la culpa. Afuera, el viento helado los golpeó como un látigo. Diego Guamán juró que no sería una víctima, sino el inicio de una nueva era. Isabel Quispe dijo que el fuego era testigo de su juramento. Mateo Cárdenas bajó la cabeza, comprendiendo que lo perdido jamás volvería. El clímax dejaba un mundo reducido a cenizas. El amanecer trajo silencio, pero no paz. Diego Guamán observó los restos humeantes del consejo, con los ojos enrojecidos por ceniza y dolor. Isabel Quispe dijo: sobre cenizas también nacen raíces. Su voz era suave, pero firme. Mateo Cárdenas se arrodilló ante ellos y confesó que la profecía siempre exigía un sacrificio. El aire olía a tierra quemada, a juramentos rotos paintos. Diego Guamán comprendió que la victoria había llegado con un costo que jamás podría borrar. La resolución no era alivio, sino un eco amargo en el corazón. Los sobrevivientes se reunieron en silencio, con rostros marcados por miedo y cansancio. Diego Guamán dijo que lo que había ardido no era un templo, sino la mentira que lo encadenaba. Isabel Quispe afirmó que ningún destino escrito podía vencer a la voluntad de los vivos. Mateo Cárdenas aceptó que el costo de ocultar la verdad había sido demasiado alto. El sol emergía débil entre las nubes, iluminando un pueblo dividido. La resolución era un pacto forjado en cicatrices. El río cercano arrastraba cenizas como si llevara los pecados al mar Pontiá. Diego Guamán dijo que su sangre nunca sería motivo de vergüenza otra vez. Isabel Quispe respondió que mientras él resistiera, ella resistiría. Mateo Cárdenas lloró en silencio, confesando que el destino ya no estaba en manos de los dioses, sino en la elección de Diego Guamán. El agua reflejaba el fuego apagado de la noche anterior. La resolución se escribía en el fluir imparable del río. El pueblo comenzó a reconstruir entre polvo y ruinas. Diego Guamán levantó piedras con sus propias manos, mostrando que la dignidad se forja con acción. Isabel Quispe trabajaba a su lado, sus ojos brillando con esperanza. Entienda. Mateo Cárdenas ayudaba en silencio, cargando su culpa como un peso visible. Los niños miraban con asombro, viendo en Diego Guamán no un maldito, sino un ejemplo. La resolución no borraba el dolor, pero abría un camino distinto, donde el sacrificio tenía sentido. Al caer la tarde, el sol tiñó el cielo de rojo. Diego Guamán dijo: la sangre prohibida no será mi condena, será mi fuerza. Isabel Quispe sonrió, jurando caminar junto a él hasta el fin. Mateo Cárdenas cerró los ojos, sabiendo que aún quedaban pruebas y que los dioses no habían hablado por última vez. El horizonte ardía como una herida abierta, pero también como un sendero de fuego hacia el futuro. La resolución no era final, sino preludio de nuevas tormentas.
La luna se alzó como un ojo blanco sobre las montañas silenciosas. Diego Guamán caminó hacia la cima del templo derruido, con pasos firmes y mirada ardiente. Isabel Quispe dijo: aun si todo el mundo te rechaza, yo no. Sus palabras eran brasas en la oscuridad. Mateo Cárdenas lo siguió en silencio, cargando el peso de sus pecados. El viento soplaba con fuerza, arrancando ecos de las piedras como si los dioses susurraran maldiciones. Diego Guamán alzó los brazos y gritó que su sangre prohibida no sería cadenas, sino fuego. La montaña entera pareció estremecerse con su juramento. El silencio se quebró con el rugido de un trueno. Diego Guamán declaró que los dioses habían jugado con su vida, pero ahora jugarían con su furia. Isabel Quispe sostuvo su mano y dijo que lo enfrentaría junto a él, aunque eso significara morir. Mateo Cárdenas confesó que las profecías no dictaban el fin, sino el precio que se debía pagar. Los tres miraron al horizonte, donde llamas distantes anunciaban una guerra inevitable. La verdad ya no podía ser deshecha. El golpe final comenzaba a escribirse en la noche. Los pasos de soldados se escucharon a lo lejos, acercándose como un río de acero. Diego Guamán apretó la mano de Isabel Quispe y dijo: no huiremos más. Isabel Quispe respondió que si el destino quería su sangre, tendría que arrancarla de sus cuerpos. Mateo Cárdenas levantó su bastón y juró protegerlos con lo que le quedara de vida. El aire olía a hierro y muerte. Cada respiración era un preludio del choque final. El destino se acercaba vestido de guerra. Las primeras flechas atravesaron la oscuridad y se clavaron en las piedras. Diego Guamán gritó que la sangre prohibida sería ahora su espada. Isabel Quispe lanzó un grito de guerra, sus ojos encendidos como antorchas vivas. Mateo Cárdenas alzó el bastón y un relámpago iluminó el campo, mostrando la magnitud del enemigo. Los dioses guardaban silencio, como si esperaran el desenlace. El rugido de la batalla llenó la noche. La tragedia se desató con violencia sagrada. El fragor de la lucha se mezcló con gritos y relámpagos. Diego Guamán fue herido, pero siguió en pie, desafiando a los dioses y hombres por igual. Isabel Quispe gritó que su nombre jamás sería olvidado. Mateo Cárdenas cayó de rodillas, comprendiendo que el precio de su silencio había sido el mundo mismo. Diego Guamán, con la sangre corriendo por su rostro, murmuró una última frase que quedó grabada en la noche: la sangre prohibida es mi legado. Y el eco de sus palabras se convirtió en cicatriz eterna en el alma de todos